¿Cómo están amigos? El día de hoy vamos a revisar los operadores lógicos. Los operadores, o también llamados conectores lógicos, son enlaces para unir las proposiciones simples o atómicas en proposiciones compuestas. En la lógica matemática, los conectores lógicos que existen son la negación, la conjunción, disyunción, condicional o implicación, bicondicional o doble implicación, conjunción negativa y disyunción exclusiva. Cada uno de estos conectores lógicos tiene su respectiva simbología para el tratamiento de proposiciones, ¿sí? Ahora, cada una de de estos conectores lógicos literalmente se los encuentra con las siguientes expresiones. No P, no es cierto que P, en el caso de la negación, la conjunción P y Q, es decir, aquí el conector lógico de la conjunción es I, si literalmente la conjunción aparece como I, en el caso de la disyunción aparece como O, en el caso del condicional implicación, sí, entonces, también lo podemos encontrar como implica, Q si P, solo si, es suficiente para, es necesario para, ¿sí? Aquí P y Q sabemos que es la forma de la cual se los representa a las proposiciones simples. Es decir, aquí tanto P y Q son proposiciones simples que están unidas mediante los conectores lógicos que puede ser y, o, no es cierto que, si entonces implica, etcétera, etcétera. En el caso del bicondicional, tenemos aquí que el conector lógico literalmente aparece como sí y solo sí, es necesario y suficiente para. En el caso de la conjunción negativa, lo encontramos como ni P ni Q. En el caso de la disyunción exclusiva, lo encontramos como P o Q, ¿sí? Es decir, aquí el conector lógico de la disyunción exclusiva es O. Vamos a revisar algunos ejemplos literales donde podemos nosotros encontrar a los diferentes conectores lógicos, ¿sí? Algo importante de aquí mencionar que los conectores lógicos, como decía, tienen su respectiva simbología. Literalmente, cada uno de esos conectores lógicos los podemos representar simbólicamente con sus respectivas simbologías. En el caso de la negación, les decía que la negación se lo puede encontrar como no P o no es cierto que P, ¿sí? Tenemos aquí algunas proposiciones. Tenemos que P es la proposición Quito es capital del Ecuador y la proposición R, el triángulo tiene tres lados. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a calcular la negación de cada una de estas proposiciones. Si mi proposición es Quito es capital del Ecuador, ¿de qué forma yo le niego? ¿De qué forma le cambio de contexto a esta proposición? Que aquí yo puedo decir que si Quito es capital del Ecuador, yo al negarle a esta proposición, puedo decir que Quito, Quito no es capital del Ecuador, ¿sí? Quito no es capital del Ecuador. Aquí, como yo negué la proposición P, simbólicamente la negación se le expresa como negación de P, ¿sí? Tomando en cuenta que la proposición P es Quito capital del Ecuador, su negación sería Quito no es capital del Ecuador. Tengo acá otro ejemplo. El triángulo tiene tres lados, ¿sí? Yo también puedo negarle esta proposición. ¿Cómo expresaría yo la negación? Bueno, nosotros ya vemos el primero, que es no P. Quito no es capital del Ecuador. También lo podemos encontrar como no es cierto que, ¿sí? No es cierto que. Algo que se me olvidó aquí es la palabra no, ¿sí? Que en el caso de aquí, la palabra no representa la negación. La podemos encontrar con la siguiente, no es cierto que el triángulo tiene tres lados. ¿Cómo yo lo puedo negar o cómo puede aparecer negado en un contexto literal? Me puede quedar o lo podemos encontrar como no es cierto que el triángulo tenga tres lados. ¿Sí?
y listo. Tenemos aquí un ejemplo de cómo también nosotros lo podemos encontrar a la negación, ¿sí? De una proposición. No es cierto que el triángulo tenga tres lados. Tomemos en cuenta que nuestra proposición P es el triángulo tiene tres lados. Entonces, aquí la negación nos quedaría expresada de esa forma. Eso en cuanto a su expresión literal. A su expresión simbólica nosotros la podemos representar como negación de R. ¿Sí? Negación de R. No es cierto que el triángulo tenga tres lados. De esa forma nos quedaría la simbología respectiva. Aquí lo que está resaltado de rojo es el conector lógico en sí. El conector lógico, una vez que lo identifiquemos, lo podemos representar simbólicamente. Vamos acá. Quito es la capital del Ecuador y el triángulo tiene tres lados. Aquí lo que está pintado de amarillo, perdón, lo que está pintado de rojo, es el conector lógico de la conjunción, ¿sí? Es el conector lógico de la conjunción. Y a la conjunción simbólicamente la representamos con una V hacia abajo. Si identificamos aquí las partes de este ejemplo, nosotros podemos observar que Quito es capital del Ecuador y el triángulo tiene tres lados. Es la proposición P, la de acá es la proposición Q. Simbólicamente, la conjunción, la I, la representamos con una V hacia abajo, ¿sí? Y listo. Es decir, que simbólicamente la frase Quito es capital del Ecuador y el triángulo tiene tres lados, simbólicamente nosotros la representamos como P, I, Q, ¿sí? Con la V hacia abajo. Tenemos acá. Los planetas giran alrededor del Sol y la semana tiene 7 días. Si yo también identifico sus partes, yo aquí puedo decir que los planetas giran alrededor del Sol. Es una proposición simple. La semana tiene 7 días, también es otra proposición simple, que yo la puedo llamar la proposición R y acá la proposición S. Recordemos que la I, como es una conjunción, simbólicamente se la representa con la V hacia abajo, ¿sí? Con la V hacia abajo. Tenemos la representación literal acá arriba, los planetas giran alrededor del Sol, y acá abajo tenemos su representación literal, R y S. Vamos acá con la disyunción. La disyunción decíamos que es la V hacia arriba, y literalmente la encontramos con la letra O. Quito es capital del Ecuador o el triángulo tiene tres lados. Si identificamos sus partes, Quito es capital del Ecuador, es una proposición simple. El triángulo tiene tres lados, también es una proposición simple que yo le puedo llamar proposición P. A la de acá le puedo llamar proposición Q. Y simbólicamente, la letra O, que es la disyunción, se simboliza con la V. Entonces, Quito es capital del Ecuador o el triángulo tiene tres lados, simbólicamente sería representado como P o Q. O también P, disyunción Q. Tenemos acá otro ejemplo. Los autos tienen volante o los pájaros vuelan, que aquí puedo decir que los autos tienen volante, es una proposición simple. Los pájaros vuelan, también es una proposición simple. Que a las proposiciones simples, recuerden, nosotros las enunciamos con las letras P, Q, R, S, T, respectivamente. Eso dependiendo del número de proposiciones que tengamos, ¿sí? Los autos tienen volante, yo lo puedo llamar la proposición R. Los pájaros vuelan, puedo llamarle la proposición S. Y O, simbólicamente, se lo representa con la V. Acá tenemos, los autos tienen volante o los pájaros vuelan en forma literal y simbólicamente se lo representaría como R o S. ¿Sí? Condicional o implicación. En el caso de la condicional o implicación, su simbología es una flecha hacia la derecha. Y aquí tenemos algunas formas literales de las cuales nosotros podemos encontrarle a la condicional, que es si P, entonces Q, P implica Q, Q si P, P solo si Q,
P es suficiente para Q o Q es necesario para P. Que aquí yo he pintado de rojo el conector lógico. Miren, si Quito es capital del Ecuador, entonces el triángulo tiene 3 lados. Revisemos aquí. Si P, entonces Q. ¿Sí? Si entonces es el conector lógico en forma literal, aunque acá abajo tenemos otros más. ¿Cómo lo podría representar yo simbólicamente a esta frase? Si Quito es capital del Ecuador, entonces el triángulo tiene 3 lados. Aquí yo identifico mis proposiciones, que aquí puedo decir que Quito es capital del Ecuador, es una proposición. El triángulo tiene 3 lados, también es una proposición. Aquí Quito es capital del Ecuador, nosotros lo llamamos proposición P. El triángulo tiene 3 lados, es la proposición Q. Y si entonces es el conector lógico del condicional, que simbólicamente lo representaríamos como, al sí entonces, simbólicamente lo representamos como con la flechita hacia la derecha. ¿Sí? La flechita hacia la derecha. La frase, si Quito es capital del Ecuador, entonces el triángulo tiene 3 lados, que está en forma literal, simbólicamente quedaría representado como P condicional Q. Acá tenemos otro ejemplo, en cambio con otro tipo de estructura literal. Los electrones son negativos, es suficiente para que lunes sea el primer día de la semana. Aquí la expresión literaria es suficiente para, si nosotros revisamos aquí, es suficiente para, es un conector lógico de la condicional, que si identificamos aquí cada una de sus proposiciones simples, yo puedo obtener que los electrones son negativos, que es una proposición simple, ¿sí? Los electrones son negativos. Y acá tengo otra proposición simple. Lunes sea el primer día de la semana o lunes es el primer día de la semana. Aquí yo lo puedo llamar proposición R, los electrones son negativos, y a la proposición lunes sea el primer día de la semana lo puedo llamar S, y es suficiente para, es la expresión literaria también de la condicional, y la condicional lo representamos con la flecha hacia la derecha, ¿sí? La frase, los electrones son negativos, es suficiente para que lunes sea el primer día de la semana, está en forma literal, pero simbólicamente nosotros lo podemos representar como R, flecha, S. ¿Sí? Vamos con el bicondicional o doble implicación. El bicondicional o doble implicación, su simbología es una flecha en ambas direcciones, que literalmente nosotros lo encontramos como P si solo si Q, o P es necesario y suficiente para Q. Que aquí tenemos dos ejemplos, miren. Quito es capital del Ecuador, sí y solo sí, el triángulo tiene 3 lados. Sí, solo sí es la representación literal del bicondicional. Acá tenemos otro. Quito es capital del Ecuador, es una condición necesaria y suficiente para que el triángulo tenga 3 lados. Es una condición necesaria y suficiente. Es una condición necesaria y suficiente. Es también la representación literal del bicondicional. Si nosotros identificamos aquí sus partes, Quito es capital del Ecuador, es una proposición simple, el triángulo tiene 3 lados, también es una proposición. Quito es capital del Ecuador, es una proposición, y el triángulo tiene 3 lados, también es una proposición, que aquí, si le ponemos nombre, aquí sería Quito es capital del Ecuador, la proposición P, Quito es capital del Ecuador, la proposición P, el triángulo tiene 3 lados, la proposición Q, que el triángulo tenga 3 lados es la proposición Q, y simbólicamente, sí y solo sí es representado con una flechita en ambas direcciones, ¿sí? Que simbólicamente es una flecha en ambas direcciones. Acá también es una condición necesaria y suficiente. Es también la representación literal del bicondicional, ¿sí? Nosotros tenemos aquí. Quito es capital del Ecuador. Sí, solo si el triángulo tiene 3 lados.
en forma literal, pero en forma simbólica nos quedaría como P bicondicional Q. O también lo podemos encontrar en forma literal como Quito es capital del Ecuador, es una condición necesaria y suficiente para que el triángulo tenga tres lados, que esté en forma literal, y simbólicamente también quedaría como P bicondicional Q. Tenemos acá la conjunción negativa, ni P ni Q, que aquí ni Quito es capital del Ecuador, ni el triángulo tiene tres lados. Si identificamos acá sus partes, nos queda Quito es capital del Ecuador, es una proposición. El triángulo tiene tres lados, también es una proposición. Que aquí Quito es capital del Ecuador es la proposición P, la de acá la proposición Q. Y como tengo ni P ni Q, es la conjunción negativa. Y la simbología de la conjunción negativa es una flechita hacia abajo. Entonces, la proposición P y la proposición Q se unieron mediante el conector lógico de la conjunción negativa. Por ende, P con Q se unirían con el conector lógico de la flechita hacia abajo. ¿Sí? La flechita hacia abajo. Literalmente tenemos la frase, ni Quito es capital del Ecuador, ni el triángulo tiene tres lados, pero simbólicamente la podemos representar como P, flecha hacia abajo, Q. Tenemos acá la disyunción exclusiva, que aquí la disyunción exclusiva tenemos que simbólicamente la representamos como V y debajo de ella una línea horizontal. P o tildada Q, ¿sí? Quito es capital del Ecuador o el triángulo tiene tres lados. Y aquí si identificamos sus partes, Quito es capital del Ecuador, es una proposición, el triángulo tiene tres lados, también es una proposición, que acá es la proposición P, la de acá la proposición Q, y Quito es capital del Ecuador o el triángulo tiene tres lados, P con Q se están uniendo mediante el conector lógico de la disyunción exclusiva, que simbólicamente nosotros la encontramos como la V y debajo de ella una línea. V y una línea. Literalmente, Quito es capital del Ecuador o el triángulo tiene tres lados, pero simbólicamente nosotros la representamos como P, V y una línea hacia abajo Q. ¿Sí? Vamos acá. Expresa en forma literal las siguientes proposiciones. Tengo aquí la proposición P, los protones tienen carga positiva. Q, la semana tiene 7 días. R, el sol está en medio del sistema solar. S, los planetas giran alrededor del sol. Vamos con la primera. Vamos a expresar en forma literal. NS. NS, ¿qué representaba? El S, sí, esta simbología con la S, significa que tengo que negarle a la proposición S. Si la proposición S es los planetas giran alrededor del Sol, ¿cómo expresaría yo la negación de S? Los planetas giran alrededor, entonces yo lo puedo expresar como, no es cierto que los planetas giran alrededor del Sol. Listo. Y de esta forma yo he negado a la proposición S, ¿sí? Que aquí voy a pintarle de color rojo, ¿sí? No es cierto que voy a pintarle de color rojo para indicar que es la negación, ¿sí? Para indicar que es la negación. Vamos acá con otro. Voy a poner P, voy a poner P, flechita, P flechita, P flechita, P flechita S, ¿sí? P flechita S, la flechita hacia la derecha era el conector lógico del bicondicional, ¿sí? Era el conector lógico del bicondicional. Y para expresar en forma literal P condicional S, recuerden que en el caso del condicional, nosotros teníamos algunas formas con las cuales nosotros podemos representarle literalmente a la condicional. Si P entonces Q, P implica Q, Q si P, P solo si Q,
P es suficiente para Q, Q es necesario para P. Utilicemos la de acá. P solo si Q, ¿sí? P solo si Q. P, que en nuestro caso P es los protones tienen carga positiva, que aquí nos quedaría. Voy a poner acá los protones voy a reducir un poco el tamaño, listo. Los protones tienen carga positiva. Protones tienen carga positiva. Solo si, recuerden que ese solo si es literalmente el conector lógico también del condicional. Solo si S, ¿quién es ese para nosotros? Miren, P, voy a borrar, P condicional S, los protones tienen carga positiva, solo si S. S es los planetas giran alrededor del Sol. Los planetas giran alrededor del Sol, ¿sí? Aquí voy a ampliarle un poquito más y aquí voy a pintarle yo de un color rojo, ¿sí? Solo si es literalmente el conector del condicional. Tenemos acá, listo. Hemos simbolizado, bueno, hemos expresado en forma literal cada una de estas simbologías lógicas. Vamos acá con una última. Voy a poner yo, pongamos algo un poquito más complejo. Q, V, R, voy a poner acá, doble flecha, P, ¿sí? Doble flecha P. Q, V, R, doble flecha P. Vamos a hacer aquí por partes. Alguien puede decir que está un poco complicado y que no lo podemos resolver, pero verifiquemos, ¿sí? Acá yo tengo Q, V, R. La V, si recuerdan, la V era el conectivo lógico de la conjunción. Sí, a ver, no, de la disyunción, ¿sí? Tenemos que aquí que V es el conector lógico de la disyunción. Si nosotros revisamos, miren, aquí tenemos disyunción. Disyunción es su simbología con la V. Y literalmente la disyunción la expresamos como O. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría? Si hacemos primero por partes lo de aquí. Si hacemos por partes lo de aquí. Primero eso de aquí. Q, O, R. Q, O, R. Nos quedaría como, expresado ya en forma literal. Q, O, R. Q, la semana tiene 7 días. La semana tiene 7 días. O, ¿sí? O, R. O, el sol está en medio del sistema solar. O el sol está en medio del sistema solar. Listo, aquí O es el conector lógico de la disyunción, ¿sí? Aquí nosotros podemos revisar. La semana tiene 7 días o el sol está en medio del sistema solar. Es la expresión literaria únicamente de Q o R. Pero aquí me falta, aquí tengo un bicondicional P. Si regresamos, el bicondicional, ¿sí? Con su simbología con una flecha en ambas direcciones, literalmente la podemos expresar como P solo si Q o P es necesario y suficiente para. Miren, aquí tenemos. Lo podemos expresar en forma literal como P si solo si Q o como P es condición necesaria y suficiente para Q. ¿Sí? Que aquí, en nuestro caso particular, la semana tiene 7 días o el sol está en medio del sistema solar es QOR, pero ya para expresarla en forma literal con el bicondicional, yo lo puedo expresar como la semana tiene 7 días o el sol está en medio del sistema solar si y solo si
P, ¿sí? Sí y solo sí. Esto representa, tengo mi primera frase y acá tengo que poner a continuación el condicional. Sí y solo sí, P. ¿Quién es P para mí? Los protones tienen carga positiva. Los protones tienen carga positiva. Y listo. Sí y solo sí es la expresión literal del bicondicional. Y literalmente, miren cómo me ha quedado ya representada esta simbología lógica. Q o R, bicondicional, P, en forma literal nos queda como la semana tiene 7 días o el sol está en medio del sistema solar, que es la partecita de acá. Sí y solo sí, que es del bicondicional, P, los protones tienen carga positiva. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos representado en forma literal cada una de estas expresiones simbólicas.